Económica va a ser el foco en la mañana de hoy, las propuestas de ambos bloques que van a disputar la presidencia el próximo domingo. La situación actual de la economía y el debate del futuro el debate del futuro sobre los impuestos, dominaron parte del debate presidencial este domingo para profundizar en la visión del comando de campaña de Álvaro Delgado con su eventual ministro de Economía, que recibimos a Diego Labate en estudios. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos Muchas días. gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Bueno, muchas gracias por estar acá. Tuviste que presenciar parte de la discusión que dábamos o de la conversación que teníamos sobre este capítulo de los impuestos y si se puede o no se puede asumir un compromiso como este. Es la segunda vez por lo pronto que se asume desde el Partido Nacional de manera consecutiva, ¿no? Lo hizo Lacalle Pou en la campaña pasada, lo está haciendo Álvaro Delgado en esta. ¿Cuánta importancia tiene una discusión como esta o asumir un compromiso como este en un momento de la campaña electoral? Yo creo que es absolutamente importante. Ustedes mismos han hablado de notas de los premios Nobel que salieron hace unos días, hablan de instituciones, reglas, y eso no es otra cosa que compromisos. Entonces yo creo que justamente una de las cosas que tienen que tener los candidatos son compromisos para que la ciudadanía sepa y los agentes económicos sepan dónde se van a mover. Entonces, bueno, estamos en un escenario en el cual ya uno no sabe muy bien a quién creer, porque primero teníamos contradicciones entre las distintas partes del frente. Ahora tenemos contradicciones de las mismas personas que un día dicen una cosa y al otro día dicen la otra. A mí me parece que lo más importante para entender el tema es qué quiere decir esto. Porque nosotros hemos sido muy firmes en no más impuestos. ¿Qué quiere decir no más impuestos? No más impuestos es, yo tengo dos soluciones cuando tengo que hacer correcciones fiscales. O pongo más impuestos o soy más austero. Cuando nosotros decimos no más impuestos, es eso, queremos ser que la solución, cuando haya que tenerla, tiene que venir por la austeridad, por gastar menos y no por poner más impuestos. Y es bien clarito. O sea, cada uno puede elegir y poner más impuestos es válido. Cada uno elige. Por eso digo, me parece que ahí hay definiciones. Bueno, entonces nosotros insistimos mucho que una cosa es lo que dice el candidato, otra cosa es lo que dice el programa, o no se sabe si es el programa. Me parece que es importante para toda la población y para los distintos agentes económicos que toman decisiones, decir, bueno, ¿qué va a pasar en los próximos 5 años? ¿Va a haber más impuestos o no va a haber más impuestos? Me parece que es claro. Pasa, uno se pregunta, claro, uno espera, no va a venir una pandemia de nuevo. Sí, por favor. Pero escenarios de ese tipo pueden aparecer. Y es verdad que uno puede tratar o tener que echar mano a lugares donde no pensaba. Eso puede ocurrir. De hecho, no sé cómo lo llaman Labat, pero este gobierno en determinado momento a los funcionarios públicos de determinados montos o que ganaban determinada cantidad, les sacó una parte del salario por unos meses. ¿Eso qué es? ¿Es un impuesto? ¿Es una colaboración? ¿Es una donación obligatoria? O sea, ese tipo de cosas pueden pasar. Pero está bien, pero pongamos un ejemplo. No nos vayamos a la pandemia, pero pongamos el ejemplo de la seca del año pasado. Que por suerte ahora bajaron las probabilidades, pero estaba la probabilidad de que tuviéramos un fenómeno Niña en los próximos meses. Bueno, lo que nosotros decimos es, si hubiera una seca y hay que dar ayudas especiales, eso tiene que salir de ser austero y de ahorros en otro lugar y no de más impuestos. Es bien clarito. Claro, pero en el caso que yo mencionaba, por ejemplo, no fue en definitiva un impuesto o algo similar a un impuesto por un evento extraordinario. Está bien, pero eso fue un detallecito y además importó sobre todo como señal en plena pandemia y el inicio de la pandemia. Nosotros, pero digo, ante una situación extraordinaria, nuestra reacción va a ser austeridad y no más impuestos. No tiene más ciencia Claro, que pero eso. esa estrategia no termina de definir de qué áreas van a sacar dinero, por lo tanto, cuáles serán los rubros que van a estar lesionados por la no suba de impuestos. No, a ver, si decimos... ¿Cuáles son las áreas donde se A ver, sacará ese sí dinero? hablamos de reordenamiento de muchas áreas del Estado, generar servicios compartidos en muchas áreas, hacer ahorros con la no renovación de todas las vacantes. Es decir, tenemos una serie de planes, ya algunos escritos, otros hasta con la norma legal o el decreto que uno tiene que hacer para aplicarlo. Eso está claro, ese es el rumbo. ¿Hay áreas no negociables de donde no se sacaría dinero en este plan de ser más austero? A ver, el Estado uruguayo tiene que estar y tiene que dar servicios. Y claramente en ningún momento estamos pensando que haya cosas esenciales que dejen de funcionar.
pero creo que todos los uruguayos somos conscientes que hay muchos lugares donde se puede ganar eficiencia, hacer las cosas con más automatización, con digitalización, evitar duplicaciones. Ayer volví a ver los trabajos del economista Ignacio Munjo, que ya presentó en junio. Él muestra, por ejemplo, 11 agencias que trabajan en PYME. Bueno, ese tipo de cosas. Ahora, ¿eso quiere decir no ayuda a las pymes? No, al revés. Tenemos que poner más ayuda a las pymes. Lo que pasa es que tienen que estar bien concentradas, bien dirigidas. Y yo creo que ahí hay mucho espacio para eso. Y nosotros, muchas de las mejoras, en la medida que uno vaya teniendo esos ahorros, va pudiendo aplicar a políticas, a distintas políticas. En la medida que uno vaya teniendo esos ahorros, no va a ser algo inmediato. Ponerse a reformar parte del Estado de esas características no te va a dar la liquidez inmediata como aumentar los impuestos y recibir esa plata para poder destinarla al desafío que esté es parte de los desafíos. Yo creo que hay algunas cosas que sí pueden ser rápidas. Es una de las cosas que yo siento que el próximo gobierno tiene que tener mucho, que es sentido de urgencia. Hay muchas cosas que hay que hacerlas y hacerlas rápido. Y sobre todo a mí me gusta usar la palabra priorizar y priorizar mucho. ¿Sí? Porque como va a ser una prioridad entonces reformar estas disposiciones del Estado que son ineficientes. Nosotros pensamos justamente para generar más competitividad, mucho cuidado, por sobre todas las cosas, mucha eficiencia en el gasto público y reformas microeconómicas que desburocraticen y le hagan más fácil al privado también el funcionamiento. Esas dos claves son dos patas bien claves para que la economía funcione bastante mejor. Ahora, en los hechos, muchas de esas cosas estaban planteadas en este gobierno y no se hicieron. Por ejemplo, la reforma del Estado, que quedó por el camino. Así hay una autocrítica ahí de cosas que quedaron pendientes. Siempre nos quedamos con ganas de haber hecho algunas cosas que no nos dieron los tiempos. Creo que la LUC hizo un montón de reformas. Yo pienso en la portabilidad numérica que ha mejorado, pensando en reformas micro, que mejoró los costos de la telefonía móvil. Pienso en los cambios en el mercado laboral. A mí me tocó en el Banco Central trabajar en el proceso de multiadquirencia, que está bajando los costos de los comercios por más competencia. Es decir, hay un montón de ejemplos. Hubo bajas del arancel externo común. Es decir, hay un montón de cosas que se hicieron. Por supuesto, nos hubiera gustado hacer el doble. Yo creo que se hicieron y hay que seguir. Esto, de nuevo, ¿no? Yo creo que ya lo dije acá. No nos olvidemos que los gobiernos son un continuo. Y bueno, hay un gobierno que hace ciertas cosas, eso permite en el próximo periodo avanzar. Cuando decís sentido de urgencia, ahí me gustaría preguntarte, porque el programa tiene distintos puntos que abordan, en cuestiones económicas me refiero, ¿no? Medidas concretas a aplicar sobre distintos aspectos de la economía. Cuando decís sentido de urgencia, ¿a qué te referís concretamente y en qué plazo? O sea, ¿qué es lo que el gobierno, una vez asumido, si es que gana, hace como sentido de urgencia? Hay que hacerlo ya. Instalarse, dialogar con todas las partes y empezar a ejecutar. A ver, yo ayer contaba, yo tengo mi agenda, un montón de reuniones planeadas ya en la siguiente semana. Y creo que eso es lo que uno tiene que razonar, empezar a ver por dónde va, dialogar con todas las partes y empezar a aplicar. A mí me gusta mucho el ejemplo de educación. Yo creo que los números de educación son de los que muestran. El ministro da Silveira, a mí me pareció muy bueno el ejemplo, porque el ministro da Silveira daba unos números de cómo llegar a tener escolaridad completa, de la educación media superior del 100%, al ritmo que vamos, llegaríamos dentro de 48 años. Bueno, esas son las cosas que no pueden pasar. Uno puede plantearse ese objetivo para el periodo que viene, se lo puede plantear para 2 periodos, pero no para 48 años. A eso me refiero con el sentido de urgencia. Yo creo que educación claramente es un lugar donde tiene que haber mucho diálogo, mucho acuerdo entre todas las partes y dar pasos. Pienso en educación, pienso en la eficiencia del gasto del Estado, pienso en las reformas microeconómicas. Hay varias que tienen que ir rápido. Me quedo con un apunte más vinculado al tema de los impuestos. Hay, por ejemplo, el compromiso, el gobernar entre todos, compromiso por el país 2, habla de instalar las comisiones técnicas previstas en la reforma previsional de 2023. Ahí hay una cuestión de discusión vinculadas a la revisión de los servicios bonificados, pero también de la exoneración de los aportes. Uno puede entender que ahí
hay cosas a discutir sobre los aportes, exoneraciones que de repente hoy están establecidas, que no necesariamente puedan estar. El propio Saldain ha manejado algunos aportes que se hacen, que entiende que están por debajo de lo que están, y hay otras discusiones vinculadas a la seguridad social, como los impuestos a la incorporación de tecnología, lo que se llaman los impuestos a los robots, que eventualmente podrían ser parte de una agenda tributaria a discutir. ¿Vos qué mirada tenés sobre esos aspectos? A ver, la primera cosa, yo creo que hay que reiterarlo porque se dicen cosas que no corresponden. A la reforma de seguridad social se llegó con un diálogo ejemplar. Rodolfo Saldain publicó un tuit hace bastante poco, pero él tiene detallado cantidad de reuniones, cantidad de gente que participó, consultores que se tomaron, seminarios. Están todos en la página de la Comisión de Expertos. Están todos en la Comisión de Expertos y eso es lo más importante, la transparencia. El diálogo social que habíamos tenido hace unos 18 años es todo reservado. Segunda cosa, y por eso yo digo, y eso... Pero no quita que de ahí surgieron cosas que después el diálogo político no llegó a instrumentar. Y esto lo hago, y hago referencia a lo que dice la candidata a vicepresidenta Acose. Esto se hizo teniendo mayoría. O sea, nosotros teníamos mayoría y llamamos al diálogo. Yo diría un diálogo a la Acose, teniendo mayoría, llamamos. Así lo indican las buenas prácticas del OIT, ¿no? Ahí va. Entonces, esta reforma de seguridad social se hizo siguiendo bases de buenas prácticas de OIT, que dicen una serie de principios que hay que seguir. Uno de ellos es que las reformas de seguridad social tienen que revisarse cada 3, 4, 5 años. ¿Para eso qué está previsto? Está previsto una agencia reguladora que se tiene que formar en breve, hay que reglamentarla y formarla, y esa agencia lo que tiene es que justamente cada ciertos periodos ir revisando que los parámetros estén, porque puede pasar que el mercado de trabajo haya tenido cambios, que la gente esté viviendo, por suerte, más de lo que estaba previsto en los cálculos. Y ese tipo de parámetros hay que revisarlos y hay que concretarlos. Y puede haber fuentes de financiamiento distintas que se busquen, y bueno, ahí va a haber. Lo que nunca vamos a estar pensando en poner un nuevo impuesto para cubrir otras cosas. Bueno, pero fuentes de financiamiento distintas, ¿qué implicarían? Está bien, pero uno puede pensar en que cambia una cosa por otra, está bien, pero sin poner más carga y sin nada, si hubiera, pero que no es ni cerca de lo que estamos pensando. Claro, no sé. Pero si esa discusión está abierta, en realidad el compromiso de no subir impuestos es restrictivo, porque de repente podés entender en algún momento que en la medida de que la tecnología está sustituyendo algunos puestos de trabajo, de repente hay que poner un impuesto a los robots, o por lo menos así lo plantean algunos técnicos del Frente Amplio, no sé si es el camino correcto, y entonces te estás restringiendo una discusión que todavía no diste. No, pero está bien, pero no la estamos restringiendo. Voy a poner el ejemplo del impuesto. Odone dice que se restringe el margen de maniobra que puede llegar a tener para negociar. Pero gano muchísimo dándole certeza a todos los agentes económicos. En ese dilema yo me voy por la certeza ante todo. Yo voy a dar un ejemplo. A ver, el impuesto mínimo global que la OCDE de alguna manera, la OCDE es un organismo internacional, le está queriendo imponer a los países. Ya hay 15 países que se acoplaron. Estados Unidos acaba de decir que no. Uruguay todavía está en discusión. Si nosotros fuéramos por eso, y bueno, capaz que hasta lo planteamos. Lo que sí decimos es, si planteamos eso, seguramente habrá que sustituirlo por algún otro que bajemos el impuesto. No es que vamos a poner un impuesto nuevo y tener más recaudación. Si en el medio hubiera alguna situación de ese tipo, por imposiciones de afuera o por la razón que sea, iremos ese camino si eso es mejor para el Uruguay. Pero no estamos pensando en que... A ver, acá lo importante es, como yo dije hoy, cuando decimos no más impuestos, es las soluciones a las cuestiones fiscales tienen que venir por la austeridad y no por más impuestos. ¿Y hay margen de sacar un impuesto para agregar en el caso de que sucediera? Y si un impuesto tiene más recaudación, de hecho lo que están haciendo los países es, en muchos casos, poniendo el impuesto y a las mismas empresas dándole algún otro incentivo, con lo cual la recaudación tampoco cambia. Pero no termina entonces siendo como media flexible la discusión, porque por un lado asumís el compromiso de no aumentar impuestos, pero si sacás una devolución del IVA como se hizo en este gobierno, no, eso no es un aumento de impuestos. Si eventualmente te viene una pandemia y le sacás por unos meses un impuesto o un descuento a los funcionarios públicos, no, eso no es un aumento de impuestos. Si te caen las restricciones del impuesto mínimo global o las oportunidades en realidad y tenés que cobrarle a las grandes empresas, bueno, eso no estaría dentro del compromiso. Si analizás que hay que aportar, grabar a los robots porque la tecnología te está sustituyendo puestos de trabajo, bueno, pero eso sería parte de un nuevo escenario. Es como que hay un montón de porosidad sobre ese compromiso.
Lo que pasa que, a ver, primero, una de las cosas que no queremos hacer es que, como hace el candidato de la oposición, que permanentemente dice lo vamos a analizar, porque eso es como lo peor de todo, que la gente no sabe de cada tema, no sabe qué opina, sino que lo va a analizar. Entonces, Pero yo no si puedo... de compromiso y después dejas abierto un montón de posibilidades No, para... está bien, pero hacerle una cita. esa posibilidad la pusiste tú, Nicolás. Que tiene que haber dentro de 3, 4, 5 años un diálogo para ver qué parámetros hay que cambiar. Está bien, pero ahí no estamos ni pensando en poner impuestos. Sí, me restrinjo la posibilidad. También me podría restringir, no sé, posibilidades locas que pudiera haber en 5 años y tenemos compromisos. Porque todos tenemos compromisos. Entonces, porque yo podría decir, hago ese compromiso, pero también hicimos algunos compromisos con educación que los vamos a cumplir. Y uno diría, bueno, pero te estás restringiendo porque capaz que... a Analía se le ocurre y nos propone dentro de 1 año y medio una propuesta mejor para educación y te estás restringiendo porque ya te comprometí. No, yo me comprometo con esto, como todo, después se analizará. Pero estamos hablando de una hipótesis, en principio, muy en el aire de que algo que podría llegar a pasar dentro de 4 o 5 años. Nuestro compromiso, repito, ante cualquier corrección que haya que hacer en los números, por ejemplo, ante una sequía, siempre vamos a elegir el camino de la austeridad y no el camino de poner más impuestos. Dijo Creo que que se analizará igual que Orsi. O sea, tuvimos una historia. Dije eso, bueno, perdón. Nosotros tuvimos una historia de 15 años de gobierno en los cuales, además de una reforma tributaria, después en cada periodo hubo que ir introduciendo. Bueno, eso es lo que creemos que no es el camino. Es que ante números que no cierran, pongo un impuestito más y pongo otro impuestito más. Entonces ese camino, yo creo que soy bastante claro. Después, si dentro de 4 años hay una cosa muy extraña, bueno, la miraremos. Pero el compromiso claro es que nunca vamos a poner impuestos para cubrir gastos que se hayan hecho en exceso. Bien. ¿Qué tan distintas son las agendas pro crecimiento de cada uno de los bloques según tu mirada, que es una de las preocupaciones en común que tienen? Uruguay debe crecer más. ¿Qué tan similares o qué tan distintas te parecen ambas agendas? Yo creo que hay diferencias bien importantes. La primera es la confianza. Yo creo que hoy la confianza la puede dar la coalición republicana. Del otro lado aparecen un montón de incertidumbres y la confianza es el centro. Yo ayer hablaba en la Confederación Granjera del Uruguay. O sea, a ver, uno puede discutir mejores tarifas eléctricas, reducción de los costos del gasoil, puede discutir un montón de cosas. Ahora, si no le da confianza, el productor granjero no va a plantar el año que viene. Y eso vale para cualquier, para cualquier sector de la economía. Si uno no sabe que va a tener ciertas reglas de juego claras, uno no puede plantar árboles de durazno mañana, sabiendo que capaz que el año que viene pasa otra cosa. A la producción agropecuaria le fue bastante bien en los gobiernos del Frente Amplio. ¿Vos entendés que ahora sería distinto? No, a ver, yo lo que digo es que hay que darle confianza, bueno, pero hoy tenemos algunos mensajes bastante contradictorios, entre otras cosas. Por eso decía, tenemos contradicciones del propio candidato, pero entre ellos, a ver, uno de los principales asesores en materia tributaria ha dicho que la carga tributaria para el agro es muy baja. Entonces, bueno, uno puede leer y ese mensaje se pasa. Ese mensaje se pasa. Entonces, ahí es donde me parece que tenemos que entender. Yo creo que se ha hablado de eliminar las exoneraciones de COMAP. Yo creo que se pueden revisar, pero tiene que haber exoneraciones, tiene que haber incentivos para que los distintos sectores de la economía inviertan, como yo digo. Pero no es los grandes. común eso. ¿Qué? Revisarla no es un compromiso de los dos, porque no dijeron de eliminarlas, ¿no? Bueno, yo he escuchado hablar de que no deberían estar más las Todas. Bueno, a ver, nosotros vamos a revisar, podemos revisar. Nosotros queremos que haya incentivos para la inversión, para los muy grandes, para los medianos y para los chiquititos. Es decir, yo quiero que un kiosco chiquito también tenga ganas de pintar el kiosco, agrandarlo 1 metro. Esas cosas hay que dar los incentivos para que eso suceda. Entonces, yo creo que por ahí pasan los caminos, pasa también por la apertura de la economía, por abrirla en forma pragmática y sin compromisos ideológicos. Entonces, yo creo que hay unas cuantas diferencias que en parte han mostrado el desempeño que tiene hoy la economía actual. Hoy tenemos, a ver, yo creo que lo repetí acá, pero Exante volvió a sacar hace 15 días la encuesta, 89% de las empresas dicen que el clima de negocios es bueno o muy bueno. ¿Eso qué es? Eso es confianza para adelante, confianza en hacer cosas. Porque atrás de esa pregunta
contestan, ¿y usted va a producir más? Sí, voy a producir más. ¿Usted va a tomar más empleados? Sí, voy a tomar más empleados. Y ese número era 12 hace 5 años, 12%. Los números de Dixante son mucho mejores que los que estaban hace 5 años, eso me parece que es indiscutible. Lo que me pregunto es si esos números son consistentes con lo que ustedes dicen a propósito de la incertidumbre que supone el Frente Amplio, porque los agentes que responden a la encuesta de Dixante no saben quién va a ser el próximo presidente y sin embargo son optimistas respecto a la economía. Quiere decir que ven que la economía viene bien o por lo menos va a estar mejor, pero en realidad no saben con qué gobierno van a tener el año que viene. Está bien, está bien. Hay algunos grados de incertidumbre cuando ya le preguntan algunas cosas más concretas que lo dejan, pero no importa. Pero justamente porque, por eso insistimos, el camino no es el que se siguió hace 5 años, que fue, por ejemplo, una economía que entraba en recesión y lo único que se hizo fue seguir gastando. Porque claramente se siguió gastando en una economía que 2018 y 2019 fue muy mala, con pérdida de empleo, con salario planchado y, como yo digo, porque ha estado muy en discusión, con aumento de la pobreza y aumento de la desigualdad. Y eso hay que dejarlo claro. Entonces, me parece que después de esas cifras... Aumento de la desigualdad... El índice de Gini empeoró en el 2018 y empeoró en el 2019. Tampoco mejoró en estos años, ¿no? Tampoco mejoró en estos años, pero nos han criticado por eso y tenemos desigualdad que ya venía cayendo. Entonces, ahora hay más pobreza y más desigualdad que en 2019. Desigualdad hay un poquito más y pobreza está prácticamente planchado. Hoy estamos... Ahí hay un tema, creo que lo hablamos la vez pasada. Vos tenés una economía bastante más grande o un poco más grande que la que tenías en 2019, pero la pobreza está más arriba y la desigualdad está más arriba. El indicador de pobreza está un poquito peor que en 2019 y mejor que en el 2014. ¿Ajá? Entonces, yo creo que ahí hay que ser cuidadosos. Hoy nosotros lo que hemos hecho es abierto bastante la economía, dándole bastante más confianza, generando un clima de inversión. Hemos tenido varios años récord de inversión extranjera, de inversión nacional, con promoción de las inversiones, que es lo que va a hacer que este año crezcamos 3,5 y que las perspectivas para los próximos 2 años son de crecer en ese entorno. Entonces, nosotros creemos que ese es el camino y ese es el rumbo de la economía. Yo hablaba de la confianza de las empresas, pero los consumidores también. Marcan, hay un índice que marca la Universidad Católica que da muy buenos niveles o por lo menos de los últimos años, muy buenos niveles de confianza. Se ve en el clima. Hace 2 semanas tuvimos un ciberlunes que batió todos los récords. Es decir, la confianza en la economía está y está fuerte. Por eso nosotros creemos que hay que seguir este rumbo, seguir fomentando la inversión, seguir creciendo, seguir abriendo la economía, y ese es el camino. ¿Vos te sentís un economista con un perfil muy distinto al de Gabriel Odone? Porque otra de las cosas que estuvo arriba de la mesa es que las conducciones económicas del país no serían significativamente diferentes. Yo me siento un economista que hablo con el candidato a presidente. El candidato a presidente, Álvaro Delgado, tiene bien claro, por ejemplo, por qué no poner más impuestos. Tiene bien claro qué significa eso, qué significa ir por el camino de la austeridad. Tiene bien claro esas cosas. Y eso para mí es lo más importante. O sea, yo sé que voy a ser ministro de Economía de un presidente que tiene muy, muy claro el rumbo, que conoce todos los sectores productivos de la economía, que conoce todas las realidades y que sabe este camino. Y no tenemos dudas de cuál es el camino a seguir. ¿Y qué dudas te genera Odone? Porque Odone también es un economista igual que vos, con mucho respeto, con mucho respeto en general de todo el espectro político y social. ¿Cuál es la duda que te genera? Pero es que cada cosa que uno dice, al otro día alguien le enmienda la plana. Porque a ver, uno diría, ¿cómo saldamos la discusión de no más impuestos? El candidato a presidente dice. Entonces, dijo no más impuestos. A las 8 de la mañana del día que dijo no más impuestos, había un senador electo de la República, en un programa, no sé si fue con ustedes, ya no me acuerdo, diciendo todo lo contrario. Entonces, ¿a quién le tenemos que creer? Bueno, yo en eso, tenga la certeza, Álvaro Delgado tiene bien claro, tiene diálogo con todos los sectores de la economía, tiene bien claro el rumbo y tiene bien claro las cosas que hay que hacer. ¿Vos compartís esa postura que tienen algunos integrantes del gobierno de que Odone no tiene espalda? Un ministro que dice que mientras yo esté, a mí me tocará estar o no, pero yo sé que si no estoy, hay otro que va a seguir la misma línea, porque la línea la tiene el presidente. Y voy un poco para atrás en la entrevista, recién hizo una enumeración de
de cosas que están bien en la economía, puso como ejemplo el ciberlunes y otros indicadores de que, bueno, de que hay un momento que se está bien en eso. Se suele decir que la economía es la clave de muchas elecciones. ¿Por qué cree entonces que la elección está tan disputada y en las encuestas con poca ventaja, pero el Frente Amplio va liderando? A ver, las encuestas son las encuestas. Creo que ahora... De todos modos hay una paridad que no está decidida. Está tan parejo que va a haber. Y bueno, a ver, cada uno es dueño de su voto y hay tradiciones. Ejemplo, yo no me voy a poner a cuestionar por qué llegamos a eso. No, pero voy al hecho de que, por ejemplo, en el debate se dijo si esa bonanza económica o como sea, se nota en el bolsillo de la gente. No, ese indicador no es una pauta de que, bueno, algunos no lo notan, alguna gente no está tan cómoda, alguna gente está inconforme, o la elección de ir por un recambio en el gobierno va por otros carriles que no es la economía. No, ¿Cómo lo analiza? Yo creo que la gente, yo decía, hay indicadores objetivos que marcan que sí la gente lo siente. Después, ¿por qué? Bueno, hoy hay la mitad del país que cree que el camino es por la coalición republicana, otra mitad que cree que es el frente. Yo no le voy a cuestionar. Yo sí creo que no es un tema la situación económica. Hace 5 años claramente había un espíritu de cambio en todo el país. Hoy claramente no lo hay, pero el resultado está abierto, claramente. Me parece que la situación económica, hoy la gente siente bien el bolsillo, por supuesto no todos, hay sectores, yo creo que hay algunos, sobre todo en algunas zonas del país el crecimiento no se dio tanto, hay algunos rubros que todavía no se han recuperado de pandemia, pienso el turismo, pero que seguramente va a tener una muy buena temporada ahora con la situación en Argentina, pero no fue todo igual, eso somos conscientes, hay mucha cosa para corregir, si no realmente estaríamos cerrados si nos creemos que hicimos todo bien y que todo está bien. Pero yo sí creo que tenemos una economía que está bastante mejor que lo que estaba hace 5 años. ¿Pero hay gente postergada a la cual no se le llega? Hay un nivel de pobreza que si bien en términos relativos con la región no es malo, Uruguay tiene que trabajar y trabajar muy fuerte y trabajar con herramientas distintas de lo que hemos hecho hasta ahora. Por eso nosotros vamos por el plan familias con los 200 millones de dólares, vamos con una serie de herramientas que creemos que hay que atacar, porque es esos uruguayos que hoy están pasando mal, tienen que estar arriba, metidos en la sociedad. Vos sabés, Diego, que el plan familias de 200 millones de dólares, ya hemos hablado de este tema, pero es bastante inferior el monto a lo que se estima que puede... ni siquiera te digo solucionar ni erradicar, sino realmente mejorar la situación de vida de todas esas personas, especialmente de los niños, que cuando hablamos de números decimos 2 de cada 10 niños viven en pobreza, ¿no? Sí, somos conscientes, a veces hay algunos planes que se formulan en forma ideal, está bien, nosotros estamos lejos de eso, pero eso es lo que hoy Uruguay está en condiciones de pagar y solventar. O sea, por vos eso, entendés que llegar al 1% del PIB no es viable para atender esa situación. Nosotros creemos que hoy los recursos que están disponibles son 200, que podemos disponer son 200 millones de dólares. ¿Nos encantaría gastar más? Sí. Pero creo que hay que ir paso a paso y en la medida que haya espacio iremos aplicando más, pero hay que ser muy cuidadoso en esto porque uno no puede desordenar todo por un objetivo, porque si desordena todo no va a llegar a nada. Pasado la elección del 27 de octubre y en definitiva habiendo perdido el plebiscito de la Seguridad Social, se reflotó la discusión en torno a, bueno, qué hacer con las jubilaciones. Ahí, desde la candidatura de Álvaro Delgado, se propuso un instrumento en particular, es algo que llamaron complemento solidario, que es un bono anual para los jubilados que están en las jubilaciones mínimas, en unos 140.000. Por el lado de Yamandú Orsi, se propuso en el debate llevar al final del periodo la jubilación mínima y equipararla con el salario mínimo. Hablanos un poco de la propuesta de Delgado y también cómo viste la propuesta de Orsi. Yo creo que por suerte salimos del brete que nos tenía la reforma, que era realmente ir al caos. Yo creo que no éramos conscientes de a dónde estábamos yendo. Después, cada uno de los partidos tenemos distintas propuestas, cada uno sabrá cómo la financia y si las puede financiar. Nosotros somos conscientes que hay un grupo de jubilados importante que hoy tiene ingresos bajos y
y hay una preocupación por eso, y nosotros por eso hacemos ese planteo, que es un planteo cauto, es un suplemento anual. Nosotros decimos que va más que suplemento solidario, va en la filosofía del suplemento solidario, porque lo que busca es complementar los ingresos de quienes están con jubilaciones menores. Eso es un ingreso, un suplemento que se paga una vez al año, que aumenta con la edad y que va de 4 a 8 mil pesos. Cuesta unos 19 millones de dólares, que es una cifra que entendemos en el presupuesto nuestro tiene cabida, y por eso, porque a nosotros nos importa la responsabilidad y la sostenibilidad fiscal. Hay que ser muy cuidadoso con esto. Nos gustaría mucho más, pero esto es lo que vamos en esta preocupación. ¿Te parece que no es sostenible la propuesta que hizo Orsi? Porque si uno lo piensa, por lo menos como yo puedo entender las ideas, la magnitud del aumento que propone Orsi en esto de llevar la jubilación mínima al salario mínimo es más importante que lo que se está proponiendo con esta partida que ustedes están manejando. Sí, no vi números de la propuesta de Orsi. Bueno, pero el salario mínimo está, la jubilación mínima está en 18.000 y algo, y el salario mínimo está en 22.000 y algo, son unos 3.000 pesos mensuales al final del periodo, que eventualmente serían más que 4.000 u 8.000 pesos una vez al año, que eso sería entre 300 y 700 pesos mensuales. Yo te diría que más que la sostenibilidad, que habrán hecho sus cuentas y le dará, no me quiero meter en eso, a mí me preocupa la filosofía que hay atrás. Porque Orsi se ha pasado hablando de que obligan a todo el mundo a los 65, cuando está claro que la nueva reforma plantea 65, pero mantiene excepciones para los 60. Hoy hay 2 excepciones, que son los rurales y la construcción, trabajadores que tienen un trabajo físicamente más duro, que necesariamente tienen que jubilarse, y plantea excepciones. Entonces yo creo que el camino tiene que ser eso. Seguramente hay otras profesiones que por la dureza que tienen hay que darle la excepción, pero yo creo que el camino tiene que ser eso. El análisis fino y la excepción bien técnicamente justificada. Claro, no al barrer, porque justamente cuando uno empieza a dar cosas al barrer, así como le da a todos al barrer, le saca a todos al barrer. Ese fue el otro, yo no lo había mencionado, pero ese fue el otro compromiso que se asumió durante el debate, que ya aparecía en las bases programáticas del Frente Amplio, que es habilitarle las jubilaciones a partir de los 60 y en todo caso establecer incentivos para que sea más tarde. Pero esos incentivos ya existen desde el año 95. O sea, la reforma del 95 ya puso incentivos que hace que si yo me jubilo con 60... tengo una jubilación, si lo hago con 61, el incentivo es para que me quede un año más porque me conviene, y así sucesivamente. Eso ya está. Entonces, es como raro esas cosas, ¿por qué las repiten cuando eso ya existe? Y de hecho el promedio está en 62, 63. Claro. Tengo una duda por un reclamo de NACPU, que es esto de que el adelanto que se les da a los jubilados a mitad de año no se descuente en enero como está sucediendo. ¿Eso hay alguna posibilidad de cambiarlo? A ver, cuando un jubilado, el ajuste de los jubilados toca, por ejemplo, un 7%, lo que se hace es se le da primero un 3 adelantado y después se le da el restante 4. Bueno, nosotros creemos que eso es lo que corresponde, es lo que marca la ley, y así estamos. En algún año se ha hecho, el Frente lo que ha hecho es decir, doy 3 y después le vuelvo a dar el 7, nosotros entendemos que eso no corresponde. Después habrá que analizar caso a caso. Hoy no estamos planteando eso, y no fue lo que se hizo en este periodo, salvo en el primer año en pandemia. No corresponde, entienden que no corresponde desde el punto de vista legal, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal. No corresponde institucionalizarlo. Lo que puede corresponder es que en algún año específico, por alguna razón, puede haber un caso. No tiene sentido institucionalizarlo, porque si no implica que la corrección sea por otro índice que el que marca la ley y la Constitución. Diego Labat, muchísimas gracias por estos minutos. Muy amable, Muy amable, gracias. Hacemos un corte, al regreso.